Mucha gente tiene la imagen en la Argentina de Venezuela una sociedad dividida, los que están con Chávez y los que están contra Chávez. La América Latina toda está dividida, ¿no? Lo que nosotros estamos planteando con el proyecto bolivariano es la reintegración del país, es la reunificación del país, y no podrá haber una sociedad unida si no hay o si no vive esa sociedad en el ámbito de la justicia. Cuando Menem dice Kirchner es el de la Rúa de Dualde. Por Dios, bueno, yo no voy a hacer comentario de las cosas que dice Menem, que además yo creo que está diciendo cosas ya no producto del análisis, sino producto, tal vez, los años no pasan en vano, para nadie, ¿no? ¿Está cagada Menem? Es muy fuerte decir eso, pero los años no pasan en vano para nadie, Daniel. ¿Cuál es para usted el personaje del siglo XX? El Che. Argentino. Nuestro. Nos agrandamos. Argentino. Le ganamos. Me ganaron. A pesar de los argentinos. Gracias, Y digo esto en tono cariñoso. Bueno, es como para poner el currículum más o menos, ¿no? Sí, todas las cosas, muy buenos recuerdos todas. Bueno, la nota de Chávez la hice un día posterior a la asunción de Kirchner como presidente, el 26 de mayo del año 2003. Y Chávez es la única entrevista que dio a la televisión abierta argentina. Después fue, en ese mismo viaje, al programa de Mirta Legrand, no sé si lo recordarás. Me acuerdo, sí. Que compartió con Mauricio Macri, con Macri. casualmente. Compartió con Mauricio Macri el almuerzo. Me acuerdo lo que charlaron. Sí, de acuerdo que charlaron. Que eso, obviamente se comió el programa, ¿no? Chávez es una personalidad carismática, para mí un fuera de clase total. Sí, para mí Carisma es el cuadro más importante que va a América Latina en los últimos 30 años. Coincido plenamente, digamos. Si tuviésemos que establecer un ranking para mí Arrancó con de las todo esto. personas relevantes de este proceso que se vivió en América Latina, bueno, del año 2000, ponele a esta parte, al principio de siglo, el primero, y además el que marcó el rumbo, el que dijo vamos por acá, fue Chávez. Después, bueno, se sumó Lula, después se sumó Néstor, después obviamente Correa, Evo Morales y demás. Después la nota de Cristina también es un recuerdo importante porque la nota la hice en su casa en Río Gallegos. Tenía buena relación con Cristina, sí. Digamos, un buen vínculo con ella, digamos. De cuando estaba en el Congreso. Sí, básicamente de cuando estaba en el Congreso y yo estaba en CQC, teníamos buena onda con Cristina. Y en ese momento ya Kirchner casi era presidente, Néstor, porque había pasado la primera vuelta y todavía Menem no se había bajado del balotaje. Entonces era interesante porque eran casi presidente y es... O sea, está buena la nota. Bueno, obviamente cuando la ves ahora y ves la relevancia que tuvo Cristina, quizás la nota está desaprovechada. Que es lo mismo que me pasa, por eso no me gusta verla. De hecho, no la vi. La nota con Fidel Castro duró 55 minutos y yo nunca... ¿55 minutos? 55 ¿Dónde minutos. salieron? ¿3 minutos? No, salió un poco más, pero duró mucho, digamos. No se iba más, Fidel. Nos quedamos sin batería. Estábamos en ese momento con... Yo la recuerdo. Me acuerdo que en un momento te reta, te dice, tú no vienes a hacer turismo sexual, ¿no? Sí, a propósito de Cuba y todo eso. Sí, además me hacía preguntas a mí, por ejemplo. Me decía, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu apellido? Tonietti. Algo que ver con los Garibaldi, ¿viste? Y después me decía, ¿tienes hijos? Le digo, no, comandante. ¿Eres egoísta? Me dice. Está todo grabado. Después me preguntó cuánto ganaba, dónde vivía, cuántos metros cuadrados tenía mi casa. Era todo muy lisérgico, era Fidel Castro in person. Además, vos pensás que yo era la cumbre del año 98, era una cumbre que había 49 presidentes en Río de Janeiro. Esto fue en Río Otton Palace, en el hotel donde estaba hospedado Fidel. Vos pensás que yo estaba preparado para que le diga, comandante, el Che Guevara es uno de los personajes del siglo, porque justo estábamos ahí con el debate de los personajes del siglo, año 98. Él me decía, sí, el Che Guevara es uno de los personajes del siglo, y yo era, olvídate, campeón, volví a Buenos Aires campeón mundial. Y yo le pregunté eso, y después se quedó. También es cierto que yo conocía bastante sobre la historia de Fidel, entonces a mí me parece que por la razón por la cual se quedó, además el único periodista que estaba era yo, no es que se quedó porque había 500 periodistas. Creo que me reconoció como
Es un pequeño orgullo que tengo, creo que me reconoció como alguien con el cual podía conversar. Podía charlar. Sí, porque de todos modos no se dan por vencidos los cubanos y te gana al final, te da la vuelta, a pesar de los argentinos. Sí, obviamente, pero entiende la chance. juego, Obviamente la entrevista me da vergüenza, porque la verdad tener a Fidel Castro y hablarle en ese tono te das cuenta. Era el tono del programa, ¿no? Sí, el tono del programa. Hoy imagino que harías una entrevista muy diferente. Muy diferente. Y además, después tuve otros encuentros con Fidel Castro. ¿Sí? Sí, tuve otros encuentros en otras cumbres y demás. Y él se acordaba vagamente, porque es una nota que después tuvo mucha repercusión en Cuba también, esta nota. ¿Sí? Sí, después fue reproducida. ¿Por qué la sacaron entera? No lo sé. Yo la tengo entera en un crudo, digamos. ¿Colgala? Sí. No sé si tengo ganas de colgarla. Queremos verla. Queremos verla. Puede ser, voy a ver. No sé, no la volví a ver nunca más, Pero a ver, básicamente lo que está en YouTube o lo que publicó hace poco TBR casi es todo completo. ¿Tenés ganas de seguir haciendo notas, por ejemplo, los presidentes? Me encantaría. Con Evo, con Correa. Sí, me encantaría. A Evo lo entrevisté también, A Evo lo entrevisté. Me gustaría entrevistarlo a algunos presidentes. Sí, me gustaría mucho entrevistar al Papa también. Francisco me parece una figura tan importante. ¿Por qué? Porque somos contemporáneos. El liderazgo que está ejerciendo Francisco realmente es un motivo para que los argentinos nos sintamos realmente muy orgullosos, ¿no? Del papel que está jugando Francisco en muchos aspectos. Creo que es muy valioso, ¿no? En Europa, el discurso que está manteniendo con respecto al tema del medio ambiente, al tema del poder financiero internacional, el papel que está jugando en Cuba. ¿Imaginabas que iba a salir a jugar así? No, me sorprendió. El hombre que era tan cuestionado por el propio presidente de la Nación, por Berbisky, por distintas organizaciones. Sí, me sorprendió positivamente. La verdad que me sorprendió. Me parece que positivamente, la verdad que es un tipo, me parece muy valioso lo que está haciendo. La concentración monopólica de los medios de comunicación social que pretende imponer pautas alienantes de consumo y cierta uniformidad cultural es otra de las formas que adopta el nuevo colonialismo. Es el colonialismo ideológico. A veces, viste que se sobreestima la idea de que vivimos en Argentina un periodo en donde todo se ha politizado y todo el mundo habla de política, entiende de política y está interesado por la política. Yo creo que eso se ha sobredimensionado, que por suerte estamos más politizados, pero creo que falta muchísimo. Te quería preguntar, ¿qué opinas de los programas que de alguna manera terminan por banalizar la discusión política, que son los programas en donde van los políticos y se les da un minutito? Hay muchos programas en donde hay paneles y de alguna manera se termina banalizando la política. Pero tienen mucho éxito y son muy vistos. Estás hablando, por Santiago ejemplo, del Moro, por ejemplo. El programa de Intratables. Bueno, me parece que Intratables es como consecuencia de la ausencia de espacios para poder discutir esas cuestiones, digamos. Yo creo que si existiese en otros lugares, a ver, tampoco me parece mal que exista Intratables. Me parece que es un lugar donde lamentablemente no se pueden profundizar los temas, digamos. ¿No? Pero es un pescado que se muerde la cola. Te lo pregunto a vos porque conocés mucho más el medio acá. Digamos, yo le pregunté a Hernán Brienza, ¿vos vas a esos programas? Me dice, sí, porque yo voy ahí, hablo de estos temas, y al otro día, por ejemplo, me saluda la persona que trabaja recogiendo la basura. Me ven mucha más gente y puedo hablar de eso. Pero es como que eso a la vez, digamos, tampoco te permite profundizar. Son las reglas del juego, digamos, manda el show. Sí, claramente. A ver, la política está un poco banalizada, no hay que culpar a un programa de televisión por eso, digamos. Yo insisto, para mí es porque no hay otros lugares para que se pueda debatir esas cosas, digamos. Y bueno, los comunicadores o los políticos, a ver, ¿qué es lo primero que se fija un político que está en campaña? El grado de conocimiento. Eso. O sea, es la primera, hay dos cosas, es cuánta gente, el grado de imagen positiva y el grado de conocimiento. Personas no votan a quien no conoce. Exactamente, bueno, vos sabés que es una obsesión que tienen los tipos, que sean conocidos a nivel nacional. Y el medio masivo para hacerse conocidos es fundamentalmente la televisión. Y bueno, entonces van ahí y tienen la posibilidad dentro de ese ecosistema, bueno, es lo que se pudo lograr también. Pero programas de política más serios, ¿serían vistos? Yo creo que sí, ¿por qué no? Bueno, quizás no tendrían quizás no tendrían ese nivel de audiencia, que tampoco la audiencia de Intratables es un boom. No son 20 puntos, digamos. No, es un programa que tiene una audiencia muy respetable.
digamos, pero no se transforma en un fenómeno masivo, por lo menos la percepción que yo tengo, más allá de las personas que están politizadas. A eso voy. Es un programa exitoso, sí, tampoco es un fenómeno masivo que lo que se habla en Intratable al otro día lo discute el país. Me parece que tiene una lógica como que lamentablemente yo creo que se cerraron muchos espacios para la discusión política, y en ese sentido creo que el kirchnerismo o la política de medio del kirchnerismo es corresponsable de eso. Me parece que debería haberse abierto espacio. Hay que discutir las cuestiones que están pasando en la Argentina, hay que discutir la inflación, hay que discutir lo que se presenta mediáticamente como la inseguridad, que quizás tenga que ver con otras cosas, con las fuerzas de seguridad, con la justicia, con los poderes corporativos judiciales, con las condiciones sociales de los conurbanos. Te pregunto por último, Daniel, ¿sos de los que piensa que en este nuevo periodo en donde no va a estar la Presidenta de la Nación, los espacios que se han ganado para discutir estas cosas, lo que se considera la batalla cultural, en donde, digamos, se han posibilitado que haya otras voces, que haya otras discusiones, ¿va a continuar? ¿Es algo que ha llegado para quedarse o está en riesgo? Yo creo que este momento histórico seguramente va a dejar como un sedimento, está claro. Representa un enigma lo que va a pasar más adelante. Está claro que Cristina deja algunas banderas muy altas y deja el piso de la discusión política muy alto para el próximo, sea quien sea. La diferencia que hay entre Cristina, por ejemplo, como oradora, digamos, con el resto de la clase política, es una distancia casi indescontable, de alguna manera. Y también en temas de discusión política. Después, con respecto a cómo me imagino con Cristina fuera del gobierno, no lo sé. Eso también representa como un enigma, ¿no? Va a ser fuerte para todos. Especialmente, yo tengo la teoría, no sé si se va a terminar comprobando, que quienes más van a extrañar a Cristina van a ser los antikirchneristas. Buen título para cerrar, ¿eh? En serio. Capaz que me equivoco, pero la van a extrañar mucho. Mucho más que aquellas personas que consideramos que Cristina ha sido, como para mí es la mejor presidenta que me tocó en mi historia, digamos, ¿no? Cristina. Pero creo que los antikirchneristas la van a extrañar mucho más que yo, por ejemplo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Y si es lo que justifica casi su existencia, digamos. Además, es como, yo la disfruté a Cristina, digo, ¿entendés? Ellos, el día que se vaya Cristina y los problemas de este país sigan existiendo y no tengan a quien responsabilizárselo, me parece que la van a extrañar mucho. Maestro, gracias, hermano, un placer. Muchas gracias. Gracias, Córdoba. Mío. Muchas gracias. Doodle-dee-doo, 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 doodle-dee-doo.